En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como cada semana es un placer saludarlos en esta conversación cotidiana, amena, que tenemos de temas de interés de la ciudad, del área metropolitana del Valle de Aburrá y como hoy, temas de interés de la región, del departamento de Antioquia. Hoy saludando a mi compañera de set, Susana Lancheros, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de acompañarlos hoy. Gracias a ustedes también por conectarse a esta hora con nosotros. Como siempre tenemos un tema de importancia local, departamental y hoy Andrés vamos a tratar un tema muy importante para Antioquia y para el país. Por eso revisemos juntos algunos hechos relacionados con nuestro tema para hoy. Sesión del túnel del Toyo. El gobierno nacional le concedió a Antioquia 4.2 kilómetros que hacen parte del tramo 2 de este megaproyecto para que el departamento los termine. Esta fase consta de culminar 3 túneles, hacer un túnel más y construir vías y puentes. Una obra de interés nacional. El túnel del Toyo acercará a todo el país con los futuros puertos del Urabá. Esta obra consta de 37,7 kilómetros de túneles, vías y viaductos, entre ellos el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que tendrá una extensión de 9,7 kilómetros y será el más largo de América Latina. Buena ejecución de Antioquia. El tramo 1 a cargo de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín tiene un avance del 94%, mientras el tramo 2 a cargo del gobierno progresó hasta ahora en un 54%. Con la sesión se podrán terminar las obras faltantes. Medellín más cerca del Caribe. La capital antioqueña y otras ciudades principales del país estarán a menos distancia de la salida al Océano Atlántico, lo que podrá beneficiar a diversos sectores de la economía. Medellín estará a 300 kilómetros, Bogotá a 700, Pereira a 500 y Manizales a 400 kilómetros. Bienvenidos, hablemos de hoy, conversando sobre el túnel del Toyo. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Y es momento de una vez para presentar a nuestro primer invitado de la noche, Eugenio Prieto, director de Planeación del Departamento de Antioquia. Director, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta conversación. Andrés, Susana, muy buenas noches, un saludo para todos los televidentes y con toda la disposición aquí a hablar del tema del territorio. Director, lo voy a invitar para que pongamos en contexto lo que vamos a conversar hoy sobre el túnel del Toyo. Tenemos a nuestro compañero Juan Guillermo San Martín, quien tiene datos, cifras, estadísticas, incluso mapas de en qué está en este momento la construcción de esa importante obra de infraestructura para el departamento y el país. Juan Guillermo, buenas noches. ¿Qué tal, Andrés, televidentes? Muy buenas noches. Y es que este mapa que vamos a ver a continuación sintetiza la información del túnel del Toyo. Podemos ver inclusive lo que hace falta, lo que se ha construido hasta el momento, la ejecución a cargo de la Gobernación de Antioquia y la ejecución a cargo del Gobierno Nacional. Para poner en contexto a nuestros televidentes, el túnel del Toyo, que es una obra que contempla diversas obras de infraestructura, tanto túneles, viaductos, vías a cielo abierto, entre otros, está dividido en 2 partes. Una parte que le compete a la Gobernación de Antioquia, donde también hay un aporte del Distrito de Medellín, y otra parte que le compete al Gobierno Nacional a través de Invías, y que precisamente ese es el tema que nos trae esta noche a conversación. Veamos entonces primero el tramo 1, que es el que está a cargo de la Gobernación de Antioquia. Este tramo 1 comienza en Cañas Gordas y termina en Giraldo. Antes, digamos, de esta parte de Cañas Gordas está también la conexión autopistas al Mar 1 y 2, que es lo que empalma con el túnel del Toyo. Acá tenemos el túnel 17, que es uno de los más importantes, el túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que tiene una longitud de 9,7 metros kilómetros, y que en este caso se va a convertir en el túnel más largo de América Latina cuando entre en funcionamiento. Ya es el túnel en excavación más largo en América Latina. Ya en cuanto al tramo 1, se tienen 7 túneles, 17 puentes y el costo estimado, según la Gobernación de Antioquia, es de 3 billones de pesos, 100% financiado con recursos del departamento. Veamos entonces el sector del tramo 2. Ese tramo 2 contempla 19,5 kilómetros, es ligeramente más extenso que el tramo 1 por muy poco y contempla el empalme entre Giraldo y el municipio de Santa Fe de Antioquia. Este tramo del sector 1
es el que ha tenido el mayor problema y en el que se ha concentrado también la atención del departamento por la falta de ejecución. En este caso, en ese sector, tiene el tramo 2, tiene un costo de 1,4 billones de pesos, podríamos decir que es la mitad menos del tramo 1 que está a cargo de la Gobernación de Antioquia, pero la ejecución no ha sido tan alta, inclusive ha superado el 50%, está aproximadamente en el 54%, mientras que el tramo 1 tiene un avance superior al 90%. Vamos a ver en el siguiente gráfico entonces qué es lo que hace falta en el túnel del Toyo. Tenemos dos panoramas. El panorama de Antioquia con una ejecución financiera del 100% y con un avance superior al 90%, pero vemos un rezago en el tramo que le compete al gobierno nacional. Veámoslo directamente. Tramo 2. Se divide en dos sectores, sector 1 y sector 2. El sector 1, lo que falta y lo que asumirá la gobernación de Antioquia, que nos lo explicará en detalle el director de planeación, lo que falta es lo siguiente, 2,8 kilómetros de vías a cielo abierto, de carreteras comunes. Tenemos un túnel de 1,5 kilómetros que falta su construcción. Falta un puente de 200 metros y falta revestir 3 túneles más. Túnel 1, túnel 2 y túnel 4, además de pavimentar y señalizar cerca de estos 18 kilómetros que contempla la vía. Recordemos que la extensión son 19,5 kilómetros. Es hasta el momento entonces lo que hace falta, la ejecución que no se ha tenido por parte del gobierno nacional a través de Invías y que ahora entonces da esta noticia a Andrés Televidentes, que es la gobernación de Antioquia que asumirá entonces la construcción de el sector 1. Juan Guillermo, muchas gracias. Ahí teníamos entonces algunos datos, director, muy importantes. Nos explicaba un poco de la envergadura de esta obra. Cuéntenos usted también entonces la importancia de esta obra, no solo para Antioquia, sino para el país. Es una de las más importantes en la historia del departamento. Sí, no, hay que comenzar como en el contexto de la historia, porque no es solamente la obra como tal, sino las diferentes generaciones de concesiones viales. A partir de la Constitución del 91, se entra en Colombia a hacer concesiones de puertos, de aeropuertos y de vías, que los privados puedan participar en esas concesiones que el Estado no era capaz de realizar. Y en el tema de vías comienzan en 1994 la primera generación y llevamos 3 décadas, primera, segunda, tercera generación y estamos en la 4ª generación de concesiones. Se habla de generación porque entre cada una y otra generación se van mejorando la parte jurídica, la parte técnica, etcétera. Y por eso es que esta 4ª generación versus la primera es completamente diferente. La primera conectaba algunos territorios, eran unas vías bidireccionales, muy pocos túneles, y ya hoy tenemos unas vías que te conectan el país, que son en dobles calzadas, que tienen túneles tan importantes como este, y que logra que los privados participen. Se colocan unos tramos sobre la mesa, llegan los privados, tienen que aportar un parte del equity, tienen que hacer unos compromisos financieros y se hacen por especie de partes modulares. Y en ese orden de ideas, los privados asumen unas responsabilidades que recuperarán su inversión con los peajes. ¿Y qué hace el gobierno? Garantiza que mientras llega la demanda esperada entre esa construcción y la operación de esas concesiones, pone lo que se llaman las vigencias futuras, que es parte de la discusión que se ha dado. Pues cuando se estuvo haciendo toda la proyección de construir las vías al mar, desde el Valle de la Urrá hasta el Urabá, habíamos hablado de tres concesiones, Mar 1, Mar 2 y Mar 3, y las demandas esperadas no daban. Entonces se hizo un acuerdo con el gobierno nacional y en aras pues también de hacer aquí un poco de claridad, participó también Medellín. Medellín nos acompañó y nos acompañó el departamento de Antioquia. En el departamento de Antioquia y Medellín y el gobierno nacional hicieron un acuerdo, separar la obra del túnel del Toyo para no concesionarla y dejarla por obra pública. Y así dio la demanda esperada en Mar 1 y en Mar 2. Eso fue muy importante. Entonces, el compromiso del gobierno nacional, ese es un tramo de 39, 40 kilómetros más o menos, era de que la mitad la asumía Medellín y Antioquia, el tramo que nos correspondió a nosotros, que muy bien explicaba ahora Juan Guillermo, y el otro tramo
el gobierno nacional, que es más o menos de 20 kilómetros. En el tramo nuestro, como bien lo decía también Juan, está el túnel, en el que ya nosotros estamos terminando casi que por completo, en un 94-95% de ejecución. Ese es el túnel más largo de América Latina. Y en el tramo de ellos hay varios túneles también y puentes, no de esa magnitud, etcétera, pero ellos se demoraron más en iniciar. Y además de que se demoraron más en iniciar, hay unos mayores costos de obra. En el caso nuestro, unos mayores costos de obra de 763 mil millones de pesos por fundamentalmente el riesgo geológico que hay allí, que se configuró. Ese túnel llega a niveles de 900 metros, es uno de los túneles más complejos del mundo, y simplemente alguien había dicho que era que se había ido en unos extracostos. No, son unos mayores valores de obra por la tipificación del riesgo que se ha establecido. Y en el tramo de ellos, además del que se demoraron más, etcétera, hay otros riesgos, son 650 mil millones más. Entonces el gobierno nacional en un momento determinado dijo, no tenemos los recursos, etcétera, no ha caminado al ritmo que tiene que caminar. Nosotros ya vamos a terminar, ustedes van a ver ahora en una de las diapositivas que cuando nosotros salimos del túnel pegamos contra la montaña, ya la obra está lista, pegamos contra la montaña. Entonces, dos tramos que hay allí, en las conversaciones que venía teniendo el gobernador y el gobierno de Antioquia, muy especialmente Horacio, que también iba a venir, y la secretaria privada y la general, etcétera, con el Mintransportes, habían avanzado, más de 12 reuniones se habían hecho. Entonces se tomó la decisión con el gobernador la semana pasada y con la ministra, la nueva ministra, de que Antioquia asuma ese tramo que se llama el tramo de Santa Fe de Antioquia, donde hay 4.2 kilómetros. Con ese tramo todavía no terminamos la obra. Eso es muy importante también tenerlo claro. Ese tramo resuelve esa parte de Santa Fe de Antioquia, donde hay uno de los túneles más complejos, que es un túnel también de 1.5 kilómetros. Y hay que hacer un esfuerzo adicional del departamento de Antioquia para ese tramo de 330 mil millones de pesos. Nos queda faltando el otro tramo, que es este, que está allá en la montaña, ahí lo están mostrando muy bien en la pantalla. Observen que ya nosotros tenemos, ese puente es el de la salida del túnel de 9.7 kilómetros. Cuando salimos del túnel llegamos a ese puente y chocamos contra la montaña, porque ellos no han hecho el tramo de ellos. Entonces, esta parte de este tramo quedará faltando y es parte de lo que sigue en la conversación y en el acuerdo con el gobierno nacional. Bueno, director, hay todo un antecedente en torno a esto, ¿no? Desde incluso el año pasado, en la anterior administración de la gobernación de Antioquia, recuerdo muy bien que el anterior gobernador también hacía esa exigencia y ese llamado al gobierno nacional para que aceleraran la construcción o la ejecución de ese segundo tramo. Este año, con la nueva administración, con el nuevo gobernador de Antioquia, lo que significó la vaca por las vías del departamento y esta última etapa que se ha presentado en la última semana con la reunión que tuvo el gobernador de Antioquia con la ministra en la cual ya el gobierno nacional cede ese tramo a la gobernación de Antioquia o al departamento. ¿Cómo entender que se hayan retrasado tanto desde el país, desde la nación? Bueno, eso sí serán como análisis que tienen que hacer otras personas, pero es bastante complejo, y es bastante complejo porque entran en vigencia ya el próximo trimestre, del primer trimestre del 2025, obras como el Puerto Antioquia. Puerto Antioquia es una obra supremamente importante no solo para Antioquia, sino para el país. Y uno no comprende por qué aquí hay unos contratos soberanos que van más allá de un presidente o de un gobierno departamental. Y la salvedad que quería hacer ahora con lo de Juan Guillermo es que en esos más de 3 billones que ha puesto, no los ha puesto solo Antioquia, Medellín también aportó 700 mil millones, y la buena noticia es que ahora que sale el gobernador, sale también el alcalde Federico Gutiérrez a decirle, aquí estamos dispuestos a aportarle a la vaca, que el concepto es supremamente valioso, sí. Y la vaca se volvió un símbolo. La vaca, más allá de cuánto ha recaudado o cuánto no ha recaudado, nos ha permitido que la gente tome conciencia sobre esta obra, y yo creo que el propio gobierno nacional, porque había una confusión, yo creo que el presidente tenía una confusión con las vías del oriente. Ahorita vamos a ver unos mapas donde mostramos que en esa primera, segunda y tercera generación de concesiones viales, Antioquia no participó, no lo incluyeron. Solamente una parte de unas obras al oriente, que serán las que confunde el señor presidente,
Y por eso están ahí ya los mapas, me imagino Sí, que los son pusieron. estos dos. Observen el mapa que tienen a la izquierda de la pantalla. En ese mapa le ponemos una lupa en el país Antioquia y ahí no hay vías de la primera, segunda, tercera y primera, segunda y tercera generación de concesiones de las que le hablé que iniciaron desde 1994. Solo hay un ramalcito que es unos 100 y pico de kilómetros que se hacen en la autopista Medellín-Bogotá, de resto no más. Y en el mapa de la derecha, ya en la cuarta generación de concesiones, ustedes observan que están las vías 4G. Hacia la izquierda es la que va hacia el Urabá y está Pacífico 1, 2 y 3 bajando hacia el suroeste. Y las otras dos que salen también hacia la derecha son las que llegan al Bajo Cauca y al Magdalena Medio, a Puerto Berrío, que ya son obras que se están haciendo. Ahí en esas obras hay más o menos 900 kilómetros, que representan el 12% de los más de 8.000 kilómetros que tienen que ver con la cuarta generación de concesiones viales. ¿Y por qué hago esta claridad? Porque es que no son obras solamente para Antioquia, son obras que se han hecho en todo el país. Simplemente que si ustedes ven bien ese mapa, estas obras terminan integrando no solo a Antioquia, sino al país y a esa primera, segunda, tercera generación de concesiones viales. Es como si les pusieras una telaraña que te integre esas otras vías. Entonces, esta obra, Andrés, va a ser muy importante para Colombia, porque va a integrar los centros productivos del país, de Bogotá, de Tolima, del eje cafetero hasta del Valle, y les va a permitir economizar en rumbo hacia los puertos, más de 300, 350 kilómetros algunos Mire, territorios. hay conexión, ahí está, suroccidente del país, Correcto. con el centro del país, Correcto. con los Santanderes, Sí. a través del Magdalena Medio, con el Urabá, Sí. a través de esta vía al Toyo. Ahí por ninguna parte, como decía, o no sé si se confundía el presidente Gustavo Petro, hay conexión con vías del oriente del departamento. Se estaba confundiendo con la primera generación, que hubo una parte que iba al oriente, y entonces dice, en la parte de los documentos COMPES dice al oriente de Medellín, y por eso de pronto se confundió con alguien, le dijo eso, pero no, incluso el túnel del aeropuerto es un túnel que es una concesión pagada por los antioqueños, que se hizo el primer tubo y ya se va a hacer el segundo, también con recursos de los antioqueños, no tiene nada que ver con estas generaciones de concesiones viales. Pero adicionalmente yo diría que allí también lo importante frente a lo que está dando es que estas obras las necesita el país, se deben terminar, si no se terminan las demandas que vamos a tener son enormes, y fuera de eso no es justo que ya que tenemos esta posibilidad de integrar el país de esta forma, se frenen por unos recursos. Entonces la decisión del gobernador y hoy del alcalde Federico Gutiérrez y de muchas otras personas que estoy seguro que van a participar de la vaca, porque hay que conseguir los recursos, es que no podemos dejar esta obra como una obra inconclusa, porque ese túnel sería el elefante blanco más grande de América Latina. Director, ¿cómo sería la participación de la alcaldía de Medellín? Ha dicho Federico Gutiérrez que si es necesario incluso poner en el Consejo un proyecto de acuerdo para esa aprobación, se haría. ¿Cómo se lograría? Así salieron los un poco más de 700.000 millones que ya este año tienen que entregar la parte final de lo que se había hecho por vigencias futuras, porque es que Urabá es Medellín, es la salida de todo lo que hay acá en industria. Antioquia es el segundo departamento de Colombia en generación de Producto Interno Bruto. Va a encontrar salida por ese puerto de Urabá y por otros puertos. Este va a ser el primer puerto, Puerto Antioquia. Pero el desarrollo de Antioquia y de Colombia está en Urabá. Recuerde que hemos dicho que Antioquia es la mejor esquina de América. Sí, Antioquia es la mejor esquina de América, pero Urabá realmente es la mejor esquina de América. Esa es la esquina del Esa es la departamento. esquina de América. Y faltó un mapita ahí, Andrés, que me parece importante que si en algún momento la producción nos puede ayudar, conecta los dos mares, para que se den cuenta del sueño que hemos tenido los colombianos. Ese mapa que hay por ahí al final, Andrés lo vas a ver, conecta Buenaventura con el Atlántico, o sea, el Pacífico con el Atlántico, a través de esta cuarta generación de concesiones viales. Al final lo encontrás, Andrés, ese que hay al final. Ese es. Ahí está. Mire que es importante que se comprendan cuán importante está esta obra para Colombia, que al final vos ves aquí abajo a Buenaventura, donde está el circulito en la mitad, es el suroeste. Estamos hablando ahí de 700, 720 kilómetros entre el Pacífico y el Atlántico, y en la mitad, en 350 kilómetros del suroeste, que va a ser digamos, el centro logístico internacional, que se va a volver el centro de Colombia. Y si observan a la derecha la otra foto, ahí está Antioquia. Miren cómo esa obra necesita
solamente que terminemos ese túnel para integrarlo y un pedazo que hay por allá abajo, por el suroeste, que se llama Pacífico 1. Recuerde que Pacífico 1 está suspendido porque les falta ahí un tramo de 400 metros donde hay una falla geológica y no han podido determinar si es responsabilidad de la concesión o si es responsabilidad de la ANI o del INVIAS, etcétera. Hay una confusión. La tesis mía es que como esto se hace precisamente en esa cuarta generación de concesiones por unos acuerdos de módulos de vías, entreguen esos 14, 15 kilómetros que hay, dejamos una fiducia con un porcentaje de lo del peaje, que puede ser del 15, del 20, lo que ellos establezcan, para que cuando jurídicamente resuelvan el caso, saquen la plata de ahí, pero que los antioqueños y quienes crucemos por esas vías ya estemos usando una vía que ya se terminó también uno de los túneles más importantes, que es el de Amagá, que está ahí y hoy está eso cerrado. Lo va a terminar pasando como cuando ustedes se van de su casa de vacaciones y se quedan un año por fuera y llegan y como nadie atendió la casa, pues la casa está llena de goteras, de problemas, etcétera, se nos va a deteriorar la obra porque a eso hay que darle mantenimiento y el mantenimiento se da precisamente con el ingreso que generan los peajes. Director, ¿qué le parece si le damos un espacio a la gente? Nosotros también hablamos con la gente en la calle y les preguntamos justamente si saben en qué van las obras del túnel del Toyo y también si saben de la importancia que tienen en el departamento y en el país. Esto nos dijeron. Por los medios de comunicación conozco que es un proyecto muy importante para Colombia, especialmente para Antioquia, que conecta con la región de Urabá y que en estos momentos requiere una atención especial para poder conectarlo en unas vías y hacer uso de él. He escuchado algo sobre el tema. Sí, yo por ahí escuché algo, que el presidente no iba a apoyar mucho las vías 4G de Antioquia, entonces que por eso el gobierno gubernamental de Antioquia llamó a cierta cantidad de gente para que hicieran una vaca de cierta cantidad de dinero para poder ejecutar esas vías. Sí, obviamente me entero porque sé que es algo un poco importante, un tema que se debe de conocer, pero no me doy como mucho la tarea de investigar sobre eso muy a fondo. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Ahí estaba entonces la opinión de la gente, qué tan informados están y veo que lo que les llama la atención, lo que recuerdan es la vaca y a propósito, ¿en qué va la vaca? ¿Qué va a pasar con la vaca? Sí, la vaca es un símbolo, lo hemos dicho en diferentes espacios y es porque la vaca es uno de los, digamos, de los elementos que representan la solidaridad y el altruismo del pueblo paisa y colombiano. Ustedes se dan cuenta, nosotros hacemos vaca por todo. En las veredas, en los corregimientos, vaca para hacer la escuela, para hacer el hospital, para hacer la vía terciaria, el acueducto, hay que hacer vaca para la familia porque hay un miembro de la familia que no está bien, hay que hacer vaca para la fiesta, hagamos la rumba, hagamos el partido, el paseo de la terminación del bachillerato, no sé qué, aquí estamos acostumbrados a hacer vacas y lo que nos permitió la vaca fue que la gente se sintonizara un poco con la problemática, porque el tema es bastante complejo, si no se nos iba a quedar esa vía ahí. Y se ha hecho también un llamado a la conciencia de quienes puedan aportar recursos, porque la verdad es que hay que buscar ahora estos recursos, los vamos a encontrar, seguramente que en mecanismos de uso del suelo también vamos a encontrar unos recursos, pero la vaca sí es un símbolo muy bello de solidaridad y de altruismo, y la vaca sigue, la vaca continúa ahora más que nunca, porque ya cuando comenzamos a recibir los tramos de la vía, vamos a necesitar los recursos y lo que está diciendo el alcalde Federico Gutiérrez es el primer aportante a la vaca, además del departamento de Antioquia. Eso va a hacer que la vaca consiga unos recursos valiosos y esperamos que muchos empresarios y ciudadanos y quienes quieran aportarle, porque necesitamos terminar esta obra tan importante para Antioquia. Directora, una última pregunta. ¿Ustedes cuánto tiempo proyectan que tome para terminar lo que falta? Lo que pasa es que es muy complejo, pero si nosotros terminando el tramo que nos corresponde, si estuviesen ya todos los contratos funcionando al 100, diríamos que 18 meses, 2 años para este tramo que falta y el otro tramo que conecta con la salida del túnel. Eso es muy complejo, aquí los ingenieros tendrán que ayudar, pero entre más tiempo nos demoremos, más tiempo vamos a retrasar la posibilidad de que se esté moviendo la riqueza a través de Puerto Antioquia y que estemos desarrollando el Urabá. Puerto Antioquia entra en 2025. 2025 en el primer trimestre y estamos ya creando el área metropolitana del Urabá, precisamente porque necesitamos una figura supramunicipal
que permita ordenar el territorio, que permita tener autoridad de transporte, que permita organizar los servicios públicos y que fundamentalmente también tenga esa capacidad de recibir lo que vas a tener allá. Más de 800 empresas se van a crear ahora en el Urabá, en temas de comercio, en temas de logística, en temas de aduana, restaurantes. Eso va a ser lo realmente importante. Y es el primer puerto, pero se cree que van a haber unos 3 puertos y Puerto Picicí, que es uno que también está, es el que nos va a permitir juntar. Yo le digo mucho a la gente, si uno mira la mano, este es Urabá, aquí está el Atlántico, pero aquí en este pedazo encuentras el Pacífico en este lado. Ahí en ese radio hay 200, 220 kilómetros. Nosotros necesitamos juntar el Pacífico y el Atlántico por el Urabá. Y aquí se ha hablado siempre de hacer un puerto que se llama Bahía Cupica, porque hay aguas profundas. Y yo creo que hoy, respetando todo el tema de la sostenibilidad, sin impactar negativamente, antes protegiendo, cuidando y conservando, se podía integrar esos 2 mares. Panamá está teniendo un problema después de que hizo la ampliación, y es que con el cambio climático no está pasando a tiempo, porque no se está llenando las bien esclusas. Las esclusas. Entonces vamos a necesitar otras posibilidades porque el comercio internacional sigue creciendo. Esto que estamos hablando hoy es un tema de comercio exterior. Aquí lo que estamos hablando es de la entrada y la salida de los bienes y servicios y los productos por los puertos. Necesitamos hablar de los sistemas de transporte férreo, el tren al Urabá, el sistema de transporte masivo en el Urabá para poder mover a los trabajadores en el eje e integrar ese eje con el norte, que es el mar de Antioquia, donde está el turismo. Los antioqueños no saben muy bien que tenemos 500 kilómetros de playa en el Caribe, es el segundo departamento con más playa en el Caribe después de La Guajira, y hay que desarrollarlo turísticamente porque no tenemos suficiente agua potable allá. Entonces hay unos temas supremamente importantes que el gobernador ha sido enfático, hay que prestarle la atención. Creamos el área metropolitana en el eje o el centro de Urabá y la provincia administrativa de planificación en el norte de Urabá, pero para seguir con esas figuras supramunicipales, integrando y logrando un desarrollo más armónico. La gran preocupación hoy del gobierno de Antioquia es que no suceda lo de Buenaventura. ¿Qué pasa en Buenaventura? El puerto más importante en el Pacífico, el único puerto real en el Pacífico, por donde pasa toda la riqueza de este país, pero está la más absoluta pobreza en ese territorio. Nosotros no queremos que eso suceda y tenemos que hacer que este desarrollo realmente sea también redistributivo y logre desarrollo en equilibrio, lo ambiental, lo económico y lo social. Bien, director, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por explicarnos un poco más a detalle sobre esta obra. Gracias por estar aquí en Hablemos de. Con mucho gusto, Susana, con mucho gusto, Andrés, y un saludo y un abrazo para toda la audiencia. Bien, es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos. Estamos hablando hoy del túnel del Toyo. Ya regresamos. Hablemos de. Seguimos en Hablemos de hoy con una conversación muy interesante hablando de la infraestructura, de las vías del departamento, pero que tienen que ver con el desarrollo del país. Justamente la semana anterior, cuando se conoció la noticia de la cesión por parte del gobierno nacional de ese tramo, del tramo 2 del túnel del Toyo a la gobernación de Antioquia, entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, hicieron la presentación y la proyección. Entre otras, el alcalde Federico Gutiérrez pues ratificó la intención del distrito de Medellín de apoyar esta importante obra de infraestructura. Escuchémoslo. Medellín, que hay que decirlo de esta forma, es la primera vez que un municipio, un distrito, ha invertido recursos por fuera de su jurisdicción, entendiendo que son obras estratégicas no solo de región, sino de país, que es lo primero que hay que dejar claro. Este es un proyecto de país, las obras pasan por Antioquia, pero es un proyecto para toda Colombia. Y es momento para saludar a nuestro segundo invitado de la noche. Estamos hablando de don Luis Oliverio Cárdenas. Él es el presidente de la SAI, Sociedad Antioqueña de Ingenieros, también de Arquitectos. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, acompañarnos a hablar del túnel del Toyo. Muy buenas noches, Andrés, muy buenas noches, Susana, muchas gracias por habernos invitado y estamos listos a jalonar, como siempre hemos hecho, las obras de infraestructura en nuestro departamento. Bueno, presidente, ¿por qué es tan importante esta obra? Esta obra, como lo
estaba diciendo el doctor Eugenio Prieto, director de planeación, es muy importante porque es una obra que une todo el país y además de eso genera unas grandes eficiencias y unas grandes economías. Por ejemplo, ahora mencionaba el doctor Eugenio Prieto que hay 720 kilómetros entre el puerto de Buenaventura y Puerto Antioquia. ¿Sabe cuánto hay? ¿Cuál es la diferencia con el puerto de Cartagena? Si nosotros tenemos que llevar carga para hacer el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico, la diferencia entre el puerto de Cartagena y Puerto Antioquia son 460 kilómetros. Es más corto. Es mucho más corto ir a Puerto Antioquia. Entonces, esos 460 kilómetros, ¿en qué nos representa? Nos representa ahorros de combustible, menos costos, de tiempo, menos costos operativos, o sea, nos volvemos más eficientes. Y si miramos desde Cali lo mismo, desde Cali son como 300 kilómetros menos. ¿Y por qué decimos, pero si estamos en Cali vamos a exportar por Buenaventura? Pero es que si yo voy a exportar a Europa, o si yo voy a exportar al este de Estados Unidos, tengo necesariamente que salir o por el canal de Panamá con todos los problemas que está teniendo con el lago Gatún, o tengo que salir por el Atlántico. Por tierra o por mar, menos costos. Menos costos. ¿Cierto? Esa es como la conclusión. Esa es la conclusión. Director, hablemos de ese tramo, ese sector del segundo tramo, que es el que va a terminar Antioquia. Cuéntenos un poquito qué comprende ese tramo de la obra. No, ese tramo de la obra es, digamos, desatrancar el túnel del Toyo Grande, el que tenemos hoy, porque hoy nosotros salimos del túnel y nos encontramos de frente con una pared. Entonces ya con ese túnel muy complejo, es complejo, pero la ingeniería encontrará sus soluciones. De 1,5 kilómetros ya logramos salir al otro lado de la montaña. Fuera de eso tenemos 2,8 kilómetros a cielo abierto de vía, un viaducto, una puente de 200 metros, y ya con eso pues ya, digamos, estamos muy avanzados y confiemos en que el gobierno nacional termine el otro pedazo, el tramo que le queda faltando, porque recuerde que son 19,5 kilómetros. Entonces es un tramo largo, confiemos en que el gobierno nacional lo termine, pero si no lo termina, pues podemos nosotros, digamos, seguir continuando con el tramo faltante hasta Santa Fe de Antioquia. Hablando desde el punto de vista de los ingenieros, ya el tramo más complejo se hizo, sí, el túnel más largo se hizo, lo que falta es un pedacito, como decimos nosotros, el centavo para el peso. Es que mire, es el túnel más largo de Latinoamérica, ya lo tenemos hecho. Ya, ¿y qué nos falta? Pues yo no puedo pasar por el túnel más largo de Latinoamérica y encontrarme con una montaña de frente, pero no lo puedo usar. Perder lo que ya se hizo. Perder lo que ya se hizo, exacto. Entonces, si tengo un túnel de 9,7 kilómetros que tiene el Toyo, y no lo voy a poder usar porque no puedo hacer un túnel de 1,5 kilómetros. Ya con ese desatranque nosotros estamos muy contentos porque ya con eso vamos digamos, a conectar mucho más rápido con Santa Fe de Antioquia y luego con Medellín y el resto del país. Presidente, ¿cuánto tiempo entonces va a tomar la ejecución de esas obras una vez se consiga el dinero? No, bueno, una vez se consigue el dinero y solucionemos los temas, digamos, de tipo jurídico, porque hay unos temas de tipo jurídico que hay que solucionar, hay que hacer unas licitaciones, hay un tramo que todavía lo está terminando, que se hizo una sesión al Cóndor y el Cóndor, yo estaba mandando pues conversar con el gobernador, y por tanto hay que mirar cómo tenemos ese tema, el Cóndor tiene la licencia ambiental y todo esto, pero ya cuando tengamos todo eso, yo no creo que demoremos más de 2 años. Por la experiencia. ¿Qué se gana con la cesión? ¿Tiempo? Es decir, ustedes proyectaban que si ese tramo, como estaba proyectado en principio o establecido en documentos, lo terminaba el gobierno nacional, se iba a demorar más, y con esta cesión se gana tiempo, que de pronto la gobernación, la alcaldía y quienes pues entren en ese proyecto puedan hacerlo más rápido. Claro, es que inclusive la cesión se ha venido insistiendo en esa cesión desde el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque es que no veíamos como la forma de que el gobierno nacional entregara recursos para terminar ese pedazo. Entonces, con la cesión lo que hacemos es ganar tiempo, definitivamente ganar tiempo. ¿Usted no cree que se perdió mucho tiempo? Es decir, lo estamos pidiendo, o lo está pidiendo en este caso la gobernación de Antioquia desde el año pasado. Prácticamente hace un año. Sí. ¿Se perdió un año? Se perdió un año, total. Se perdió un año y terminamos en lo mismo. ¿En lo mismo es qué? En que se cedió a la gobernación. O sea, llevamos un año rogando que nos entreguen el tramo a la gobernación. Para nosotros, pues, para la gobernación terminar el tramo. Perdimos un año. Justamente hablamos con la gente en la calle, Susana, sobre lo que opinan de esa sesión de este tramo del túnel del Toyo, ¿no? Sí, señor. Les preguntamos si están de acuerdo. Esto fue lo que nos dijeron. Yo sé que va a haber un poco de controversia en ese tema, pero en lo personal estoy un poco de acuerdo con eso.
sí, porque creo que es parte de nuestro patrimonio y hay que luchar por él. Pero si eso lo debe manejar la nación, debe dar la plata para que lo termine. Sí, muy bueno, porque eso nos beneficia a todos los que queramos viajar a futuro. Por la contingencia, sí, aunque es una responsabilidad del gobierno nacional que es el deber ser. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bueno, esta pregunta se la hice a el director de planeación del departamento y se la replico a usted. ¿Cómo entender que el gobierno se haya demorado tanto y no haya podido terminar un tramo que era más fácil que el que ya se hizo desde el departamento de Antioquia y la alcaldía con la inclusión de un túnel de 9,7 kilómetros? ¿Cómo entender que se hayan demorado tanto, que no lo hayan hecho? Yo creo que nosotros lo que tenemos que pensar es que lo político tiene que ir supeditado a lo técnico. O sea, yo no puedo tomar, digamos, decisiones de tipo político porque no estoy de acuerdo con X, Y o Z cosas. Uno tiene que mirar, es como decíamos ahora, el tema de eficiencia. Mire, nomás hablando, le pongo un ejemplo. Lo que habla el gobierno nacional está hablando de cambio climático y de que hay que luchar contra el cambio climático y todo esto. Ahorita hablábamos de los 460 kilómetros menos que hay entre Puerto Antioquia y Cartagena. Eso en términos de cambio climático, de emisión de menos gases emisión de gases. ¿Cuánto es? Entonces uno tiene que ser coherente. No es lo que genere una tractomula. ¿Cuántas tractomulas van a estar yendo? ¿Cuántos carros particulares están yendo? Entonces uno tiene que ser coherente, uno tiene que, digamos, analizar las cosas desde el punto de vista de lo que está planeando, pensar en la planeación. Si nosotros tenemos un puerto en construcción a punto de terminar, pues yo necesito las vías de acceso expeditas para que se terminen. Entonces, ese es un tema que nosotros como ciudadanos yo creo que tenemos que analizar. El tema político debe estar, digamos, pensando en que el político tiene que hacerle caso a los técnicos, a lo que piensen los técnicos, a lo que piensen los economistas, mirar los números, mirar cifras, mirar beneficios para el país. Usted me lo dijo ahí entre líneas, es un tema político. Es un tema político. Netamente político. ¿Por qué el gobierno nacional tomó esa posición? Eso no se entiende, y no en ese tema, en muchos temas, porque es que también si nosotros nos vamos más hacia abajito tenemos Pacífico 1. Sí, Pacífico 1 que también tiene un problema ahí con un tramo, y nos lo estaba diciendo. Y es con un pedacito de vía que creo que no son 400 metros y no se ha entregado la obra y estamos perjudicando a todo un país, porque es que, digamos, cuando yo llego a Medellín por esa vía, claro, desde el suroeste, el suroccidente del país. Suroccidente, Cali, bueno, todo esto. Entonces eso uno tiene que pensar que si uno es un gobernante, tiene que pensar en el beneficio de sus gobernados. Director, llegar hasta este punto de que el gobierno tuviera que ceder pues, a la gobernación de Antioquia la terminación de las obras de ese sector 1 del tramo 2, ¿usted qué cree que pasará con el sector 2? ¿Llegaremos a lo mismo? No, yo confío en que el gobierno nacional, digamos, con este impulso que le vamos a dar con este sector, que el gobierno nacional nos apoye en la terminación de lo otro. Es que el otro tramo ya eso no es tan costoso, porque aquí lo duro es abrir un túnel y abrir un puente de 200 metros. Entonces, el resto, en mi opinión, no es tan complejo. Entonces uno pensaría que el gobierno nacional termine de ceder. Yo estoy como confiado en eso. Si no cede, pues nos tocó a nosotros terminarlo. También. Se pierde competitividad al entrar en funcionamiento primero Puerto Antioquia y no estar listo o lista la vía de acceso para Puerto Antioquia desde Medellín o desde otros sitios claro, del país. Claro, porque igual entonces la tractomula se va a demorar un poco más de tiempo. Toca dar más vueltas. Tocar más vueltas, a pesar de que la vía está en muy buen estado, digamos Medellín, Santa Fe de Antioquia y el otro tramo, pero entonces se pierde porque tenemos que dar una vuelta. Pero yo me imagino que ustedes ven con buenos ojos, si se quiere, ese acercamiento entre el gobierno nacional y el gobierno departamental, con eso que pasó con la ministra de Transporte, con el gobernador de Antioquia, esta sesión. Hay una ventaja. Yo admiro mucho a la ministra. La ministra es una mujer muy capaz, muy inteligente y es técnica. Ella toda su vida ha sido más que política, técnica. Yo creo que eso nos ha ayudado a nosotros, en este caso. Esperemos que, como decíamos ahorita, que hacia el futuro también sigamos con esa misma tónica de lo técnico por encima de lo político. Presidente, bueno, hablemos de esos sectores que se van a ver más beneficiados con la terminación de la obra en todo el país, no solamente en Antioquia, como ya hemos venido diciendo. No, vea, si nosotros pensamos
En el sector productivo, en el sector exportador, evidentemente van a ser demasiado beneficiados por los tiempos que vamos a tomar menores entre llevar los productos de exportación hasta Puerto Antioquia. Y no solo Puerto Antioquia, es que se nos vienen otros dos puertos, está PCC y Puerto Darién. Puerto Darién está un poquito, digamos, es como el más atrasado, pero se nos vienen otros dos puertos y da para todos estos puertos, porque son, la región de Urabá tiene una ventaja, que es una zona, o el mar de Urabá es una zona de aguas profundas. Por ejemplo, Buenaventura es un mar que no es tan profundo, 5 o 6 metros, entonces se nos limita mucho para cierto tipo de embarcaciones. En Urabá no, en Urabá ya tenemos embarcaciones de gran calado que pueden llegar a atracar hasta Puerto Antioquia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eso puede jalonar el tema de las exportaciones, entonces eso va a generar empleo, eso va a generar inclusive más. Ahora hablaba el director de planeación del área metropolitana de Urabá, es que para mí ha sido desde hace 40 años. Urabá es la tierra prometida. Y nosotros, como antioqueños, debemos sentirnos orgullosos de ser costeños. Nosotros tenemos un mar bastante extenso en Urabá y es un mar muy bonito. Entonces, eso jalona turismo. Ahorita estamos hablando de exportaciones, pero también tenemos que jalonar el turismo, tenemos que jalonar una cantidad de cosas alrededor y que todas esas cosas se representan en generar empleo, en generar productividad, en generar eficiencias y todo esto para la región. Ahí confluyen varios aspectos, varios temas, términos de la cadena productiva. Esta conversación está muy interesante, estamos hablando del túnel del Toyo, pero ya hemos hablado de Puerto Antioquia, Puerto PCC, todo lo que va a representar para el Urabá antioqueño. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa, un corte, y ya regresamos, ya seguimos hablando del túnel del Toyo? Hablemos de... Continuamos en Hablemos de nuestra conversación de hoy sobre las obras del túnel del Toyo que ya van a comenzar entonces por parte de la Gobernación de Antioquia una vez se consigan los dineros, pero como siempre tenemos espacio para ustedes. Les hicimos una tercera pregunta, si están de acuerdo con que Medellín invierta en obras de beneficio para todo el departamento como este proyecto de infraestructura vial. Esto nos contestaron. Excelente, porque así los que queramos viajar, cuando tengamos la oportunidad, vamos a tener un trayecto menos de viaje y menos gastos para poder invertir como en uno. Me parece que sí, yo creo que tenemos que ser más cohesionados como departamento y Medellín puede ser un apalancador para el resto de regiones y municipios. Me centro mucho en el beneficio, sí, es muy importante, pues también con el desarrollo, para el desarrollo de la ciudad y todo eso. Nosotros somos muy regionalistas y queremos todo lo mejor para Medellín. Totalmente de acuerdo, porque es algo que nos va directamente, primero que todo, a beneficiar a nosotros los paisas, los antioqueños, y segundo, a nivel nacional. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Esa es la palabra de los ciudadanos en las calles, nosotros los hemos buscado para entrevistarlos, pero recuerden que ustedes pueden también participar a través de nuestras plataformas virtuales, a través de la red social X, también Instagram, a través del usuario @telemedellín. Allí puede dejar su comentario, su opinión. Antes de ir con Juan Guillermo San Martín, muestra de unión, ¿no? Todo el mundo diciendo que sí. Total, mire, yo le digo una cosa que yo le he pensado desde hace mucho rato y la he dicho también, en la medida en que Medellín apoya el desarrollo del departamento, empiezan la solución de los problemas de Medellín. Porque es que la gente, ¿por qué se viene a Medellín? Porque hay oportunidades en las regiones. Entonces, en la medida en que Medellín apoye el desarrollo de las regiones, pues vamos a tener oportunidades. Usted se imagina la cantidad de gente que puede irse a vivir, a trastear, a vivir a Urabá, porque encuentra oportunidades en Urabá. Le quitamos presión al Valle de Aburrá. A vivir, trastearse, a pasear, a trabajar. Y justamente de esas distancias que se van a cortar nos va a hablar nuestro compañero Juan Guillermo San Martín desde otras ciudades del país. Juan Guillermo. Andrés, es que si uno se pone a ver el beneficio, el impacto que tiene la obra Túnel del Toyo y la conexión con los diferentes puertos en Colombia, recordemos que Colombia tiene puertos en el Caribe, Océano Atlántico y también en el Pacífico, el de Buenaventura. Tenemos Cartagena, Santa Marta siendo los dos principales y el Urabá estaría mucho más cerca del Pacífico por el punto estratégico del que hemos venido hablando en el que está el Urabá antioqueño. Veamos entonces, por ahora, antes de comentarles de esas distancias,
de ese tramo que le falta al departamento de Antioquia, que es el tramo 1 y que ustedes ahorita lo estaban mencionando. ¿A dónde va a parar el dinero de la vaca por las vías de Antioquia? Pues ya se tiene un primer proyecto al que se va a desembolsar, y es a revestir la galería de escape del túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que es el túnel más largo de estos 9,7 kilómetros que ya está excavado. Ya en este momento es el túnel más largo de América Latina, pero no está en funcionamiento, por eso que falta. Entonces, esto entraría a solventar ese dinero. Veamos también en el siguiente gráfico también lo que haría falta y el impacto que tiene la obra, la dimensión de la obra. Son en total 37,7 kilómetros. Si lo redondeamos, 40 kilómetros que conectados con autopistas al Mar 1, que es la que va desde Medellín hasta Santa Fe de Antioquia, y posteriormente la que va desde Mutatá hacia Turbo, que es Mar 2, tenemos más o menos que se recortaría el tiempo de viaje entre Medellín y el distrito de Turbo, entre ambos distritos, aproximadamente a 4 horas y media podría fácilmente, Andrés, televidentes, en un fin de semana ir al Mar de Antioquia. Veamos entonces esas distancias. Tenemos que Medellín va a ser, por supuesto, al estar ubicada en un centro estratégico, en el siguiente gráfico lo veremos, la distancia entre Medellín y el Urabá antioqueño. Medellín quedará a 309 kilómetros. Actualmente Medellín, con el puerto principal del Caribe, que es Cartagena, está a 740. Eso quiere decir que vamos a recortar distancias entre Medellín y los puertos del Caribe casi que a la mitad. Veamos Bogotá. Bogotá al Urabá va a quedar a 724 kilómetros. Bogotá de Cartagena está a 962. Cali y con el Urabá van a quedar a 709 kilómetros de distancia, y en este momento de Cali a Cartagena hay 1046 kilómetros. También el eje cafetero, importante, y por esto el impacto también de Pacífico 1 y 2. Pereira va a quedar a 512 kilómetros de los puertos del Urabá, y Pereira actualmente de Cartagena está a 866, casi que la mitad de distancia se recorta. Manizales del Urabá quedará a 490 kilómetros, y actualmente Manizales de Cartagena está a 849, un beneficio no solo para Antioquia, sino para diferentes lugares del país. Bueno, el beneficio para el puerto lo comentábamos en cuanto a la llegada y salida de mercancía, pero esto que acaba de exponer acá San Martín, sin lugar a dudas, abre un abanico de opciones para esa región, para el Urabá antioqueño, en cuanto al turismo, por ejemplo. Total. Todo se les vuelve más cerquita, incluso ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales, prácticamente recortan el tramo por tierra entre su ciudad y la costa casi que a la mitad. Prácticamente a la mitad. Y lo que decíamos ahora, eso implica unas eficiencias tremendas en transporte, total, consumos de combustible. Eso es increíble, eso es pues como yo digo, Urabá es la tierra prometida. Presidente, o sea que era urgente terminar estas obras. Totalmente urgente terminar estas obras. Desde la SAI, ¿qué asesoramiento están brindando ustedes al departamento entonces para la terminación? Mire, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos, digamos, de facilitadores, tratando de encontrar o de hablar con los diferentes actores y buscando cuál es la mejor salida, la que sea más eficiente, más rápida, más técnicamente viable. Nosotros, yo estoy hablando con muchos actores, estoy hablando con el gobernador, con el secretario de Infraestructura, hemos estado hablando con el director de la CCI, hemos estado hablando con empresarios del túnel de Oriente que tienen mucha experiencia y que están dispuestos a participar, para que entre todos armemos el paquete, digamos el paquete que sea como el más viable desde el punto de vista económico y técnico, que cause menos impacto y que nos rindan más los recursos, que es lo que en última instancia nos interesa. Es como un trabajo mancomunado, un trabajo mancomunado. Es que la vaca no es solo poner plata. La SAI puso plata para la vaca que es del gobernador de Antioquia, pero la vaca es también poner trabajo, la vaca es también poner ideas, la vaca es poner propuestas, en eso estamos. Yo salgo de aquí por una reunión con un empresario de carretero para mirar alternativas para presentarle al gobernador la próxima semana. O sea, el mismo talento antioqueño trabajando por esas obras. Totalmente. Con la experiencia que tienen. Claro, y es que en la SAI nosotros tenemos profesionales que han sido muy importantes. Estamos J. María Artizábal, está Franklin, el dueño de Mincivil, nosotros tenemos a Luis Fernando Restrepo, el de Integral, todos son socios de nosotros. Tenemos, pues, si me pongo a mencionar, se me olvidan algunos y de pronto se me enojan, pero los empleados de los más importantes empresarios los tenemos, el doctor Adolfo Arango, los tenemos en la SAI. Entonces hay que aprovechar ese talento, esa gente que ha sabido llevar a Antioquia a lo que es hoy, para continuar llevándola a mejores
puertos. Y yo me imagino que el orgullo para ustedes deberá de ser o por partida doble, mejor, ¿no? Pues porque tienen el túnel más grande, más extenso de Latinoamérica, es pura ingeniería antioqueña también. Total. Mire, el primer túnel que se hizo, ¿quién lo jaló? No, Las Hay, túnel de la Quiebra, donde nadie creía en el túnel de la Quiebra. Y sacamos el túnel de la Quiebra para unir Medellín con Puerto Berrío. Lo hicimos lo propusimos desde 1900, Alejandro López, y se inauguró en 1929, ya vamos para 100 años. Ese túnel en su momento fue una obra titánica, era el único túnel que había en Colombia. Bueno, las bondades de la ingeniería antioqueña al servicio del país. Luis Oliveiro Cárdenas, muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros hoy aquí en Hablemos de, conversando del túnel del Toyo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Susana, y en lo que nosotros podamos colaborar, aquí estamos siempre atentos. Susana, muchísimas gracias. Gracias, Andrés, y a ustedes gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo jueves nuevamente aquí en Hablemos de. Feliz noche. En Noticias Telemedellín, hablemos de...